Mientras eran los Red Hot Chili Pepper con Tony Kane, está llegando Culthard, está estacionando el auto en la puerta, pero no le habíamos dejado lugar. Le queremos agradecer a la gente de Day Tripper, a Day Tripper le queremos agradecer que hoy van a empezar más tarde, van a empezar alrededor de la 1:30, así que le pedimos disculpas, la verdad que nos parecía, y ellos así no entendieron, una falta de respeto, todo el esfuerzo que hizo Culthard para venir hasta acá a este programa y no atenderle y decirle, no, mejor andate derecho a... El chofer de la combi. Reconozcamos que el chofer de la combi también hizo su esfuerzo. ¿Por qué? ¿Qué hace este tipo ahí? Ese no tenía que venir. Pero ese no es Culthard. Ah, ese no es Culthard. No es Culthard. Creí que era Culthard ese. Así que le agradecemos. La verdad que estamos sumamente emocionados. Está llegando, ya creo que está... ¿Está acá abajo ya? No está acá abajo. Me dijeron, estoy llegando. Está acá abajo. Ya están acá abajo. Está llegando. Está. Qué tipo rápido, ¿no, Mr. Culthard? Claro, así me lo deja. Puedes hacer una cosa, Edu, andá a hacer lo tuyo y nosotros... Bueno, listo. Great. Buenísimo. Boludo, David Culthard, no es cualquier cosa. Claro. Bueno, estamos transmitiendo, no hacemos toda la entrada en vivo. Welcome, Eduardo Lapuente, Marcelo Gatman, please. Vamos a poner acá a nuestra traductora. Qué alto que es Culthard, lo hacía más bajo. Allá, mira, ponete allá al lado de él. How are you? Good. It's live. Straight from the airport, so sorry I'm a little bit late. Thank you. Llegué directamente del aeropuerto, así que discúlpenme que llegué un poquitito tarde. Claro, she's our translator. Yeah. You need a headphone or? No, I think I can hear everyone fine, and glad to be back here. It's 10 years since I was in Buenos Aires. Hace 10 años que vine la última vez acá a Buenos Aires. 10 years, 10 años. ¿Y qué recuerda de hace 10 años? Él hace 10 años estaba en otra clase de auto, en otra clase. Él ahora se está retirando. Well, I came 4 times to the Grand Prix, and unfortunately I never won this race, but I have very good memories of the city, of the people, and so when I knew Red Bull were inviting me back here, I was happy because I know I have a few days to enjoy the atmosphere. Estuve 4 veces acá con 4 gran premios, desafortunadamente nunca pude ganar, pero tengo muy buenas memorias de la ciudad, así que estoy realmente muy contento de haber vuelto. Que bueno, con el auto que venía acá, decirle que va a correr en la ciudad de Buenos Aires, que casualmente no es la mejor calle del mundo. ¿Cómo maneja semejante auto en un circuito de este tipo? Well, I know there's a campaign at the moment to promote safe driving in the city, so I'm not sure I'll be giving the best example tomorrow with the Formula One car, but I'm looking forward to putting on a nice demonstration for the public, and it's a shame we don't have Formula One here anymore, but I understand there's still a lot of people following the Grand Prix circuits. Sé que en este momento hay una campaña para mejorar el tránsito en la ciudad, así que probablemente no dé el mejor ejemplo con un auto de Fórmula 1, pero sí estamos esperando que vamos a hacer una buena demostración y queremos que Fórmula 1 vuelva. La fotomulta, decirle si se la mandamos a Brasil o se la mandamos a Red Bull. Send it to Brazil to the next Grand Prix. Brasil, por favor. Brasil, viene su última carrera oficial en Fórmula 1, lo está viviendo como un retiro, lo está viviendo con ganas, le da pena. No va a haber más a las promotoras. You know. Well, I'll still be going to the Grand Prix next year, but working with the Red Bull Racing Team, different capacity, and also I'll be doing some work with the BBC as expert commentator. So I'm not leaving the circuit completely, but after 15 years, it's time to move over and let the younger drivers have their opportunity. Bueno, voy a seguir en realidad con el Gran Premio, voy a trabajar desde otro punto como consultor, right? Voy a trabajar como consultor en el equipo y también voy a seguir trabajando con BBC. Vivió una época de cambio en la Fórmula 1. Nuevamente, no solo los motores pasaron de 12 cilindros a 8 cilindros, sino que le devolvieron al piloto la tracción, la de salir de vuelta manejando todo dentro de su cockpit. ¿Está contento en poder haber vuelto a vivir eso de que el auto no dependa tanto de la electrónica sino del piloto? Es grande, ¿no? Más grande. Más rápido que él. Yeah, well, when I started in Formula One, there was not so much technology, and then over the next 10 years, there was a lot of technology developed.
And you're quite right that now some of that technology has been taken away. So I think it's good because people want to see the drivers driving fast cars on the limit and without electronic devices. But the counter to that is, of course, on the roads, all these electronic devices make cars safer for the general public. Al principio, cuando comencé con los Grand Prix a correr en Fórmula 1, no había tanta tecnología y después sí se agregó muchísima tecnología. Así que cuando vi el cambio, la verdad que me puse muy contento que dependiera más de nosotros y del piloto. ¿Y cómo ve la transformación de la Fórmula 1 con más carreras ahora en el mercado asiático, las carreras nocturnas? Hay todo un cambio para el espectador también. Well, absolutely. There's a lot of interest in Middle East and Far East to have Formula One because they know it has such a global audience that it's a very good investment for the governments to bring tourism. The downside is, of course, it means that the historic races are slowly disappearing in Britain. And throughout Europe. Por un lado estoy muy contento que haya un interés creciente en Medio Oriente, en Asia, pero desafortunadamente por el otro lado cada vez hay menos carreras y las carreras históricas que ha habido en Europa. But I think, as you know, all sport today is big business. A lot of money involved. So you need to go where the market allows the sport to develop. Pero como saben, siempre también está el mercado atrás y es un negocio, el deporte no deja de ser un negocio, o sea que siempre hay que ir detrás de donde está. Cobra mucho, decirle. You charge a lot of money. No, I don't charge so much. I'm a simple Scottish guy. No cobro tanto. Pero decirle que al revés de otros deportes en donde el protagonista, por ejemplo, el futbolista, no es el que más plata gana del deporte, el del béisbol no es el que más gana, pero los corredores de autos, cuando les va bien, ganan muy buen dinero, ¿no? Le dan una buena parte del negocio. Yeah, I'm very happy. Con respecto a otros deportes, ¿no? Sure, absolutely. I'm very happy that there's good money in the sport, but there's also a big risk, I think, but also in football. I think if you break a leg, it can spoil your career. But yes, there is money in Formula One as a driver, and my future son and my future family will thank the business for that. Sí, tienes razón con eso. Me, your friend. Yeah, I'll leave you. You know, you remember me. Okay, thanks. Es verdad que hay mucho más dinero detrás de Fórmula 1, pero también hay más riesgo. Hay más riesgo en Fórmula 1 que en otros deportes y mis hijos van a estar muy contentos en el futuro también. Decirle a sus hijos van a estar muy contentos cuando vean ciertas cosas en YouTube de él, ¿no? Como recordar su frenada de golpe. Él sabe qué frenada le estoy hablando. Cuando su... Yeah, you remember. Cuando usó ¿cómo se llama? La capa de Superman. Claro. Decir que sus hijos van a poder ver muchas cosas en YouTube. ¿Qué creen que deberían borrar de todo eso? ¿Qué cosas de las que hizo tendrían que sacarla? Que YouTube no tendría que tenerlo. Well, honestly, from my racing career, I have no problem with this, but the downside of being in the public eye is sometimes you have ladies selling stories about relationships. So when I was younger, maybe I made a few mistakes, but now I'm grown up, I'm sensible, so there should be no problems. En cuanto a las carreras en sí, la verdad que no tengo ningún arrepentimiento. ¿Ni uno? Not even one, as far as racing is concerned. Of course, I made some mistakes, but I can't change what happened. You know, crashing when Schumacher crashed into the back of me in Belgium. Yeah. That was a little bit embarrassing. Por supuesto, hay algunas cosas, como por ejemplo lo que pasó con Schumacher, el choque, que fue un poco vergonzoso. Yeah, and also I was leading the Australian Grand Prix and I crashed entering the pit lane, so that was embarrassing. But también lo que pasó en el Gran Premio de yeah, but if you have no embarrassment in life, then I think you haven't been trying hard enough. So I'm happy with my career. Pero si en algún momento no pasaste un papelón en tu vida, tiene que haber algo malo realmente que se trataba. Yo sé que será como... hay cosas que no se pueden describir, ¿no? Hay cosas que no se pueden describir, pero si pudiese describir la sensación de correr a ese límite, si él pudiese decirle a alguien lo que... si baja un alien y le dice, claro, andar en esto es ¿qué? Well, the acceleration is not such a big surprise. I think anyone who's driven or ridden a motorbike will know what it feels like to have good acceleration. But the deceleration feels like someone's hitting you on the back of the head with a hammer, you know, a big sledgehammer. Yeah. It's incredible the braking force of a Formula One car.
La aceleración en sí quizás no es una gran sorpresa, hay gente que quizás corre en moto Y siente lo mismo, claro. Siente lo mismo, no es una gran diferencia. Lo que sí es distinto es la desaceleración, que sentís quizás como que viene de pronto un martillo enorme y te golpea en la cabeza. And also in the corners, it's like someone pulling your head and trying to pull you away from the direction you're traveling, because we have 5G working against the neck. Y en las esquinas sentís también como que alguien te agarra la cabeza y que te la manda para el costado. Apart from that, it's very easy. Pero más allá de eso, es realmente muy simple. Siempre pregunté, entran sin embrague, ¿no? Casi los cambios. I always wonder, they go in without clutch Claro. Yeah, there's no clutch, so really we get paid a lot for doing very little. You know, you have to drive. It's much more difficult to drive on the roads here, I'm sure, which I think is probably why I've been handed this manual conductor. I think there's a big push here in the city to try and make people safer drivers. Es verdad que no hay embrague, y estoy seguro que debe ser muchísimo más difícil manejar, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Por eso tengo el manual del conductor. Decirle que acá no anda en un auto porque se va a poner alguien al lado y le va a hacer fum, 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 fum. Drive next to you and just start speeding up. Pero, ¿le pasa eso en alguna parte del mundo? Does that happen anywhere in the world? Well, I drive a smart car when I'm in Monaco, so when you have this little car and you have someone in a big car, they just laugh at you. So. En Mónaco, vivo en Mónaco. En Mónaco tengo un smart car, ¿saben los autos Sí, sí. chiquitos? Y cuando estás en un smart car nadie ¿De te qué habla marca? realmente. What make is it? The Smart is the Smart. two-seater. Yeah, it's called- es el smart car, es para 2 personas. Yeah. But one thing I notice has changed here, that coming from the airport, everybody's driving with their hand on the horn. What is it here with the horn? Lo que noté acá cuando volví, que desde el camino desde el aeropuerto hasta acá, es que todo el mundo está con la mano en la bocina cuando maneja. Y bueno, ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es para apurar al de adelante. the Latin people. Claro. Sí, decirle que esto, hablando en serio, esto es una experiencia. Este es el país que tiene más muertes por accidentes de tránsito que por paros cardíacos. Oh, is that, well, that's terrible. Well, now I understand. I understand there's safety Ahora entiendo por qué campaigns, tengo- so everyone should drive carefully and get Claro. home Lo que pasa safe. es que decirle que solamente él tiene el manual, después no But nadie it's más. only you who has the title. No one else has it. You don't need. ¿Cuál es el auto que más va a extrañar de todos los que manejó? What car will you miss the most of all the work that you've driven? Well, I'll probably miss very much the Red Bull team, because Yeah. it was such a good period for me to end my career in Formula One, and it's a team that's coming up, and really a good energy and a good spirit within the team. So I never won a Grand Prix with Red Bull, but I had the podium in Monaco with the Superman cape. Muy probablemente el del equipo Red Bull, porque es un equipo con el que empecé y está creciendo también, y no he ganado un Grand Prix, pero sí estuve en el podio en Mónaco. Cuando uno piensa en los buenos momentos, piensa a lo mejor en los que uno clasifica primero, está segundo, cuando por lo menos las clasificaciones es protagonista. Actualmente le cuesta mucho, digamos, por la gran diferencia tecnológica de otras marcas. Igual disfruta el correr, o por lo menos hasta el domingo que viene, ¿va a disfrutar correr? Yeah, the For you, adrenaline. no? For yeah. your- Oh, absolutely. But the technology is something which I've enjoyed being part of that development. And if you look at technology around us, with telephones and email and everything that's changed in the last 10 or 15 years, it's incredible. But the thing I really appreciate and I'll miss is the adrenaline, the nervous adrenaline before the start of a Grand Prix. And I know I've been very fortunate to have the life of a sportsman for 15 years, and now I go on to the next life. Disfruto mucho, sí, de la tecnología, de todos los cambios que ha habido en estos últimos tiempos, y sí sé que voy a extrañar mucho la adrenalina de correr, esa sensación que se siente cuando estás corriendo. Cuando uno ve a un corredor de Fórmula 1 le llama la atención muchas cosas, pero sobre todo el volante. ¿Han cambiado mucho durante los años que ha estado en la Fórmula 1 la tecnología del volante, lo que hay en el volante? Yeah, absolutely. When I first started in Formula One, we had maybe 1 or 2 buttons on the steering wheel. Now we have maybe 30 controls where we can control the engine, the differential, the engine software. So many things we can now control. So the technology is a part of our lives in Formula One.
Ha cambiado muchísimo. Cuando empecé había 2 botones en el volante y ahora hay como 30 controles distintos. Puedes controlar el motor, el diferencial, ha cambiado muchísimo. ¿La distancia de freno también la controla desde el volante? We can adjust the balance within the cockpit, but the distance itself is obviously down to the balance of the car. Podemos ajustar el balance desde la cabina, pero la distancia depende del auto. ¿Cambia gomas del auto? ¿Sabe dónde está el carburador de su auto? ¿Se mete en su auto, en la mecánica de los autos o no? Realmente le importa 3 pitos, le gusta correr. La gente tiene fantasía que sabe mucho de autos. I've never changed the wheel on my racing car, and it's a long time since I actually put petrol in a car, so I'm very lazy when it comes to day-to-day life. Nunca cambié la rueda del auto y hace muchísimo que no me cargo combustible también. Pero es del que, no es entonces de los obsesivos que lo está limpiando, le saca lustre, no. ¿Le gusta tener el auto limpio? At home I am, yeah, absolutely. I like everything to be immaculate, but for the Formula One team we have 85 people at the Grand Prix, so there's a lot of people to clean the car. En casa sí, me encanta tener todo pulcrísimo, pero en el equipo de Fórmula 1 hay 85 personas, así que realmente no es necesario. ¿Tuvo miedo alguna vez? En carrera, ¿no? Yeah, absolutely. Sometimes when it's wet, you cannot see in front of the car, so you know that there's another car, but you don't know where. So of course, fear is necessary to know what the limit in life. If you have no fear, then you just go flat out and you crash. So I think that fear is something not to be, it's to be used to your benefit. Mm-hmm. Definitivamente, sí. El miedo es necesario. A veces, por ejemplo, cuando está muy mojado o está lloviendo, sabes que tenés un auto adelante, pero no lo ves. Sabes que está ahí, nada más. Y definitivamente el miedo es necesario por esta forma. ¿Qué le lleva a estar a 320 kilómetros por hora delante de un tipo en piso mojado, lloviendo, que no lo ve, que lo único que tiene titilando es una lucecita roja atrás? Why? Ambition, yeah, why? Competitive spirit, the desire to win. And in life there's many more crazy sports than Formula One, so I think that we are quite sensible. But the guys on motorbikes, you know, the MotoGP, incredible, crazy guys. Bueno, que haya muchos locos no quiere decir que... Claro. Es el espíritu competitivo, las ganas de ganar. O sea, hay otros deportes que también son muy riesgosos, como por ejemplo los motociclistas, corren mucho más riesgos que nosotros. Pero en su deporte, ¿se puede ser un loco sin miedo y ganar o no? ¿O realmente se necesita esa cosa de competencia de deportista? I don't think there's ever been anyone completely mad who's won races, or maybe won 1 or 2 races, but never a championship. I think that all of the people who've won championships have had the balance of, you know, the ability to drive quickly and also the intelligence to know how to balance it during a year. No creo que haya habido una persona completamente lunática manejando o al menos ganando un Grand Prix o quizás 1 o 2 carreras, pero no mucho más que eso. Tenés que tener un equilibrio para competir. En las últimas 2 décadas, por poner un tiempo, hubo distintos problemas con la Fórmula 1, desde muerte de pilotos, problemas con las tabacaleras en Europa, problemas de escándalos hasta de índole sexual en algunos casos. ¿Por qué la Fórmula 1 sale fortalecida de todo eso y saludable? I think that the reason Formula One is so popular is that it's a technology-driven sport. And in the same way that we buy a new mobile phone every year, for no other reason than the new phone has some new gadget, some new piece of software. So I think humans love the idea of the technology in Formula One and the speed. Otherwise, I agree, all of the scandals would have affected the business. Yo creo que tiene que ver mucho con la tecnología, que la Fórmula 1 es muy popular porque a la gente le gusta la tecnología por el mismo motivo por el que año tras año te compras un celular nuevo porque le salió un botoncito nuevo. A la gente le gusta lo mismo de la Fórmula 1, la tecnología y la velocidad también. ¿Conoce su auto a la perfección? ¿Sabe exactamente cómo funciona el auto en el que sube y corre? I know how the car is working, and I would have a basic understanding of how to fix a problem, but I'm not an engineer, so a real technical issue would need to be fixed by one of the scientists that works with the team. Sí, conozco el auto, sé cómo funciona, pero no soy ingeniero, con lo cual un problema realmente técnico
tiene que ser solucionado por uno de los mecánicos. ¿Cuánto tiempo cree que va a tardar en subirse a un NASCAR, en subirse a cualquier fórmula de las 100.000 que tienen los ingleses para correr? 2 days? Well, yeah, I think that of course I'm going to miss racing, but for sure next year I'll be committed to working with the team and working with the BBC. For 2010, who knows? Maybe I'll want to go and race Daytona 24 hours, or maybe you have a nice championship here in Buenos Aires, and I'll come and spend some time. Definitivamente sí voy a extrañar correr. Pero sí, realmente espero ansioso trabajar con el equipo, seguir trabajando con el equipo y trabajar con la BBC. Y más adelante, quién sabe, quizás hasta un campeonato acá en Argentina llegue a surgir. ¿Dejaría que un hijo suyo sea corredor de motos, de autos, de lo que sea? Yeah, I have a son coming in December, so I'll have my first son. But before, ¿Ser woman o...? A boy. So, thank you very much. Before, I never thought I would want my son to race, but now I know he's coming. Then, 4-year-old, I want him to have a motorbike and a car. ¿Y dónde fue? Él también a los 4 años andaba en... Yeah, I started on motorbikes, and then I moved into karts when I was 11 years old. So I enjoyed my childhood, and I would like to give the same opportunity to my son. Sí, la verdad que al principio estaba seguro, pero ahora estoy por tener un hijo en diciembre. Y la verdad que me gustaría, estoy pensando cuando tenga 4 años y darle su primera moto. Yo cuando tenía 4 años ya tenía mi primera moto y entonces empecé a correr. Pero él entiende que cualquier padre no le daría a un hijo de los 4 años una moto. Yo tengo 3 hijos y a uno que tiene 14 no le quiero prestar. Le digo que llame cuando anda en bicicleta. Yeah, but I'll make sure he has all the proper protection and lessons. But as I say, I enjoyed my childhood, and I think that's a good way to try and influence his. Me voy a asegurar que tenga toda la protección y bueno, como dije antes, la verdad que yo disfruté mucho mi niñez y cómo la viví, así que me gustaría que él pase lo mismo. Él pilotea aviones, tuvo un accidente complicado en aviones. Sigue pilotando aviones, sigue andando en aviones, le gusta, no le tomó miedo, o sea, ¿qué necesita para tener miedo? Well, the accident in 2000, unfortunately, the 2 pilots were killed. So on that day, I was not flying the plane. You and your wife, no? Yeah, well, my ex-girlfriend actually was so it was an American girl I used to date. She finished with me after the plane crash. Sorry. But yeah, I remember. Yeah, it was very shocking event. But in life, you know, sometimes accidents happen. But it didn't stop my career. Eso fue en el 2000. Los 2 pilotos, yo en ese momento no estaba piloteando el avión. Los 2 pilotos sí murieron y estaba en ese momento con mi novia. Sí. Pero son cosas que pasan en la vida. Pero igual sigue pilotando aviones. O sea, si se hubiese pegado un palo grande con un auto, o se lo pegó realmente en algún momento, nunca lo hizo pensar un poco en decir... Uno cuando tiene un amigo que vive como él le dicen, pará un poco, relájate, ¿no? Full of adrenaline, you just tell them to stop, you know, just take it easy. Yeah, I don't like when people are driving too fast in normal cars on the street, because I know these cars are not. Never. No, I don't like to see this, because I did when I was a teenager, but now I would never do it. But also, when I was a teenager, I was living in a village in Scotland, so very quiet roads. But I think it's a different world. But now I drive very carefully, and I do all my speeding on the racetrack. La verdad que no me gusta. En la calle, cuando alguien va demasiado rápido, no me gusta. Cuando era adolescente sí quizás corría, pero también vivía en Escocia, en una villa muy pequeña. Era distinto, era otra historia. ¿Hay un estilo de conducción británico en Fórmula 1? I think that the British have a sense of fair play, so I think the British driving style tends to be quite sporting. Maybe some people wouldn't agree with some of the incidents with Lewis Hamilton this year, but I've always tried to be very fair in the way I race. Creo que en general tenemos un juego limpio, es la forma que jugamos. Quizás hay mucha gente que no va a acordar con lo que pasó con Lewis Hamilton este año, pero es la forma en la que yo corro, sí.
Bueno, tocó un tema como Hamilton, ¿no? Y eso creo que tiene bastante el ADN británico de conducir, ¿eh? Si él coincide con eso. Hamilton. Hamilton. I think that Hamilton has a little bit of the British DNA when he No se drives. lleva bien con Hamilton. And I also think that you don't get along with Hamilton. No, I don't have a problem with Hamilton. You know, I never really raced wheel to wheel with him. In fact, he was when I was with McLaren for 9 years, he was the junior within the team. So, you know, he learned a lot from me. Pero no tengo ningún problema con Hamilton. De hecho, nos llevamos y cuando yo corría en McLaren, él era un piloto junior. Así que él aprendió de mí, en realidad. Ese era un buen auto, ¿eh? Ese que usó en McLaren. Fue un gran auto. It's a great car. Yeah, incredible car. Very fast and a lot of fun in that period. I was able to win, I think, 12 Grand Prix with McLaren. Sintió que ahí... Perdón, responde. Sí, era un auto increíble, muy rápido, y creo que gané 12 Gran Premios. Estuvo ahí, no sintió eso, que estuvo ahí. Ahí. Yeah, I remember in 2001 I was able to battle with Schumacher for the championship, but unfortunately I finished second, and that was my best result in Formula One. But you know, don't cry for me, Argentina. I still had a good career. Sí, en 2001 estuve ahí con Schumacher y finalmente en el campeonato salí segundo. Pero bueno, no hay que apenarse con estas cosas. Bueno, ahora llegó la Argentina. ¿Por qué aceptó? Decimos que todo el equipo de Red Bull estuvo haciendo esto en otras ciudades. ¿Por qué él aceptó hacerla acá en Buenos Aires? Su cercanía con Brasil, realmente extrañaba después de 10 años. Que sea sincero, decirlo que para Diplomatic ya está su embajador. Well, absolutely. I wanted to come here because I had such good memories from when I raced here from 95 until 98. There's other Red Bull events that I didn't go to because I had no interest in going to the city, so they sent another driver. But I wanted to come here, and I'm very happy to be here in the city and enjoy a few days before going to my last Grand Prix in Brazil. Sí, realmente quería venir. Tengo muy buenas memorias de la última vez que vine, cuando corrí desde el 95 al 98. Y sí, es verdad que se hicieron otras exhibiciones en otras ciudades del mundo, pero no tuve ganas de ir acá. Realmente tenía ganas de pasar algunos días en la ciudad antes de ir a correr a Brasil. Decirle que soy, como todo argentino, ya le conté lo de los accidentes, un corredor frustrado. Tengo un simulador, manejo con mi simulador. Con respecto a la tecnología que hay de simuladores actualmente, como el Air Factor, que seguro conoce, y un par más. ¿Los usa y los ve similares o no? Realmente la experiencia es muy distinta. The simulators are very good. The visual experience is very good. Of course, what you don't have is the physical side, and I know what the physical side is feeling. But no, when you drive the streets of Monte Carlo in the simulator, that's the same as I see when I'm in the racing car. La experiencia visual del simulador realmente es buenísima. Es muy parecida, por ejemplo, el de Monte Carlo, es muy parecido a lo que yo veo cuando estoy corriendo en Monte Carlo. Ahora, la experiencia física sí es muy distinta. Le agradecemos muchísimo el esfuerzo que ha hecho para venir hasta acá. Bajó de un avión, vino directo hasta acá, aún faltando poco tiempo para que termine el programa. Decirle que realmente no esperábamos menos de un británico acá en la Argentina. Pero la última pregunta que quiero hacer, y si realmente ya la está viviendo. Las dos últimas vueltas en Brasil en un circuito muy especial. Él reemplaza a Ayrton Senna cuando tiene el accidente. A las 2 semanas lo llaman a él, ¿no? Para que lo reemplace. Los brasileños también recuerdan eso y lo recuerdan a él con mucho cariño. Me imagino que va a ser muy especial Brasil. ¿Cómo cree que van a ser las dos últimas vueltas? Las últimas vueltas, pase lo que pase, aunque tenga que pase lo que pase en la carrera. Well, I hope very much that I can finish the Grand Prix and see the checkered flag, and that's my first goal. Of course, if I can finish in the points, I would be delighted. But you're right, I've always had a good relationship with the Brazilians because I was Ayrton's test driver, and then I became the race driver after his accident. I also had a Brazilian girlfriend for 4 years, so I spent a little bit of time there. Lo que espero es llegar... Another girlfriend? I'm very old. I'm 37, so... Lo que espero es, terminar la carrera, terminar el Grand Prix en Brasil, eso por un lado. Y es verdad lo que decís, siempre tuve una muy buena relación con los brasileros y además también tuve una novia en Brasil. Increíble. Bueno, muchísimas gracias por haber venido hasta acá, que la verdad que lo envidio. Realmente creo que manejar un auto de Fórmula 1 será una experiencia
Será una experiencia increíble, ha manejado grandes autos. Fue un gran corredor, es un gran corredor, por supuesto. Y bueno, que disfrute las calles de Buenos Aires, decirle que le agradezco que me traiga también el manual del buen conductor. Claro, pero no me lo había traído a mí, así que mucha suerte. Thank you very much. David Culthard entonces estuvo acá, va a estar en la ciudad de Buenos Aires dando vuelta con su auto. Vayan a verlo, es una experiencia increíble ver pasar uno de estos autos por la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos despedimos así rápidamente y seco. Le agradecemos a la gente de Trip, a la gente de Rock and Pop que auspicia todo esto de David Culthard en la ciudad de Buenos Aires. Mañana pueden estar entre el Obelisco y la avenida Santa Fe. Va a ser muy fácil darse cuenta dónde va a estar andando este auto. Nosotros nos encontramos el lunes y tengan un gran fin de semana. Iban todos caminando como en una procesión de gente muda que no tiene corazón. ¿Por qué será?